Buenos días a toda la audiencia del grupo. Buenos días, Miguel. Saludo, mi estimado, y un abrazo de acá de Las Veritas. Bueno, mira, es un tema interesante, es un temazo, porque fíjate, el nuevo pacto tenía condiciones. Claro, los receptores iban a recibir la herencia de este pacto incondicionalmente. En cambio, a diferencia del nuevo pacto, el antiguo pacto era condicionado. ¿Por qué condicionado? Bueno, porque se le propuso a Israel. Israel aceptó unísonamente el pacto de la ley, y por eso es que vemos cuando Moisés rocía la sangre sobre el pueblo como señal de aceptación. Entonces se le colocaron las condiciones del pacto de la ley al pueblo de Israel, que tenían que obedecer si vosotros cumplieses con esto, con aquello, con esto otro, y lo estiraras, lo encogieras, lo alargaras, lo elevaras, lo profundizaras, etcétera, etcétera. Entonces las bendiciones de la ley, las bendiciones del pacto vendrán sobre vosotros. Pero si aconteciese que oyeses mi voz y no obedecieses, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Entonces ya todos sabemos que era imposible que el Israel cumpliese con el pacto de la ley. Por esto es que aparece Cristo, porque fue el único que pudo cumplirlo, porque fue el único que, aunque fue nacido de mujer, no fue engendrado por hombre. Entonces Cristo, cumpliendo el nuevo pacto, en cuanto a sus condiciones, cumplía el antiguo pacto. ¿Por qué cumplía el antiguo pacto también? Bueno, porque el antiguo pacto era la sombra del nuevo. El antiguo pacto contuvo las sombras, los tipos, las fotografías, los ejemplos, ¿ok? Y el nuevo pacto contuvo la imagen, la esencia. Por ello, el cumplimiento del antiguo pacto es el cumplimiento del nuevo. Por ello es que ambos pactos se consuman y se cumplen en el año 70, porque ambos transicionaron hacia allá. Pero hay un detalle importante que es muy, o sea, está muy bien que quede grabado, sería muy bien pues destacarlo. Y es lo siguiente, fíjate, Cristo tenía que cumplir tres condiciones. Número uno, morir. Número dos, resucitar. Y número tres, colocar a todos los enemigos de Dios por debajo de sus pies. Él muere como el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado para morir, para esta gloria, cumple con esa condición, luego resucita como el gran sumo sacerdote. Fíjate las dos fases, muere como el Cordero, pero resucita como el gran sumo sacerdote para poder presentar la sangre, el sacrificio ante el cielo mismo, que fue lo que ocurrió. ¿Ok? Porque así lo indicaba la tipología, así lo indicaba los sacrificios que estaban en la ley prescrito, y era lo que el sacerdote tipo, el sacerdote sombra, que era el arónico, hacía en el antiguo pacto. Entonces Cristo cumple esa parte del pacto, pero hace una cosa bastante fuerte, y es que él asciende, se sienta en el trono y le deja la tarea más difícil a sus discípulos, a la iglesia, como era quitar la ley. ¿Ok? Era la tarea más difícil, quitar la ley. Entonces, ¿qué pasa? El nuevo pacto viene y establece el verdadero Israel, que fue la iglesia. El nuevo pacto viene y establece el verdadero templo y tabernáculo, que era la iglesia. El nuevo pacto viene y establece el verdadero sacrificio, que fue Cristo. El nuevo pacto viene y establece su sacerdocio, que era según el orden de Melquisedec y no según el orden de Leví ni arónico. El nuevo pacto establece una nueva ciudad, que era la ciudad celestial, la Jerusalén. El nuevo pacto establece un nuevo hombre, que no fue el primer Adán, sino el postrer Adán. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, por supuesto, iba a generar una guerra espiritual, que es la guerra espiritual que se llevó a cabo durante el primer siglo, pero una guerra espiritual
ejercida y ejecutada por hombres y mujeres de carne y hueso, no por espíritus voladores, ni espíritus cósmicos, ni nada por el estilo. Eran seres humanos. Era el frente que tenía que ser la iglesia para defender su postura y su posición, firmes en amor, en fe, ¿ok? Ceñida, vestida de todas las piezas que menciona Pablo en Efesios capítulo 6, que cada una tenía una implicación espiritual que era parte de la herencia que ellos tenían como arras que habían recibido el nuevo pacto. Era en función de demostrar la grandeza del nuevo pacto en relación con la pobreza o la miseria que el antiguo pacto tenía, porque solo tenía las sombras. Me explico. Era demostrarle la función de la iglesia durante el primer siglo, era demostrarle a los principados y potestades, que eran las autoridades del antiguo pacto, que era el sacerdocio levita, los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, era demostrarles a ellos que la multiforme grandeza de la sabiduría de Dios, del amor de Dios, era en la iglesia y no en un templo hecho por manos de hombre. Era esa demostración y fue eso lo que justamente provocó a celos a Israel, al Israel de la carne, al Israel biológico, al Israel de las tribus, ¿ok? Y fue entonces el frente que hubo, la persecución cruenta, los asesinatos de cristianos, utilizando incluso, manipularon a Roma, al imperio, para que se sumara a esta persecución, para que se sumara a estos genocidios y asesinatos. Y esa fue la guerra espiritual a la que hoy hace tanta laraca, lo que se conoce como la iglesia, y está pujando, reventándosele las venas, le salen, y me perdonan la expresión, ¿no? Pero le salen hasta hemorroides de tanto pujar, de tanta guerra espiritual, tratando de atar espíritus que no existen, tratando de encadenar espíritus que no existen. Cuando esa guerra se llevó a cabo, se libró, fue en el primer siglo, para que finalmente hubiese un resultado y un solo vencedor y ganador, que fue Cristo y la iglesia, que fueron los vencedores juntamente con Él. Incluso muchos vencieron fue muriendo, yendo al holocausto, yendo al sacrificio por causa de no expresar, de no declarar, de no confesar otro rey que no fuese Cristo. Y eso era penalizado en la ley romana. Y recuerde que Jerusalén era una provincia de Roma para el entonces del primer siglo. Entonces es interesante entender esto porque a quien le tocó quebrar, quitar el antiguo pacto fue a la iglesia, por medio del establecimiento del verdadero orden que lo contenía, era el nuevo pacto, el verdadero templo que fue la iglesia, el verdadero sacrificio que fue Cristo, el verdadero sacerdocio que fue según el orden de Melquisedec y no según el orden levita y arónico, ¿ok? El verdadero Israel, que no era de descendencia biológica, no eran de las tribus, sino un Israel nacido en el Espíritu, un Israel de fe, un Israel espiritual. La verdadera Jerusalén, que no era la terrenal, la que estaba allá en el Medio Oriente geográficamente hablando, sino una Jerusalén descendida del cielo de Dios, una Jerusalén con una mentalidad de reino, con una mentalidad de progreso, de avance, de desarrollo, de bienestar, de amor. Un nuevo hombre que no era conforme al primer Adán, donde todos murieron y fueron destituidos, sino un nuevo hombre en donde todos los que estaban muertos y destituidos fueron resucitados y restaurados y reconciliados para siempre con el Eterno. Entonces, una resurrección para revertir la muerte que Adán le proveyó a toda su descendencia. Cristo con su resurrección revierte esa muerte en vida. Y es la vida eterna que hereda la iglesia al llegar al año 70 después de Cristo. Imagínate si transicionaron o no los pactos. Los dos
se iban a cumplir, porque al cumplirse el nuevo, porque Cristo lo cumplió, el viejo también se cumplía. ¿Por qué? Porque al aparecer la realidad de las cosas y ser consumadas, ya la sombra menos tiene derecho de estar. Ya la iglesia no tenía que esperar, ya no habían condiciones que cumplir porque Cristo las había cumplido. Entonces la iglesia disfrutó de todo lo que Cristo era. Por eso es que cuando usted lee en las cartas de Pablo, porque en Él, por medio de Él y para quién, porque en Él era que la iglesia tuvo herencia, en Cristo, porque en Él fue que se cumplieron todas las demandas del pacto, se cumplieron todas las disposiciones del pacto y por ello la iglesia heredó un adelanto, un anticipo de la herencia plena, donde el resto se entrega en el año 70 cuando realmente todo fue consumado, incluyendo los pactos. Entonces, este detalle quería dejarlo en el grupo para su consideración y lo tomen en cuenta porque es muy importante.